Shalom Espuca, oraciones como siempre para los justos ellos que guardan, observan y cumplen con todos los mandamientos de Yahuwah. Hoy tenemos este mensaje que es francamente otra vez algo que necesitamos y debemos de entender con la palabra. Y es esta cosa que dicen la gente, hay mucha gente que dicen esto y que Babilonia o los Estados Unidos es física o es espiritual. Porque estas son las cosas que nosotros tenemos en el día de hoy. Otra vez tenemos muchas plagas encima y nuestra gente está confundido en todo lo que nosotros conocíamos desde el principio. Quiere decir con los padres antiguos de nosotros. Que es una cosa totalmente diferente en el día de hoy, como nosotros reconocemos las cosas que están. Y es esta la pregunta, si Babilonia es algo que fue físico o fue espiritual. Y ahora vamos a ver vamos a ver con la palabra, si esto fue algo espiritual. ¿Ok? Vamos a ver. Este es Barashit 8 a 10. Cush fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Tenemos que entender algo aquí. Y esto es lo primero. Nimrod fue el poderoso durante ese tiempo, durante esa era que él estaba en la tierra. Él fue el líder de la tierra entera. Él era el rey de la tierra. Tenemos que entender esto. Y para entender esto, tenemos que entender quién fue que lo mató a él. Y tenemos que entrar a Yasher. Yo sé que hay gente que está interpretando la verdad ahora, pero tenemos que entender quién es el enemigo de nosotros en el día de hoy. Y este es Yasher 27:7. Y Nimrod y dos de sus hombres que estaban con él llegaron al lugar donde estaban. Cuando Esau salió repentinamente de su lugar de acecho y desenvainó su espada y se apresuró y corrió hacia Nimrod y le cortó la cabeza. Tenemos que entender esto. Esau él fue el que mató a Nimrod. Se volvió él en ese día el poderoso de la tierra. Tenemos que entender esto. Él es que está en cargo en el día de hoy. Y si no entendemos quién es Nimrod, quién es Asu, tenemos que entrar otra vez a Barashit 36:1 y 36:8. Estas son las generaciones de Asu, es decir, Edom. Este es Edom. Entonces vamos a ver 36:8. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Este es Edom. Tenemos que entender esto. Y vamos a ver quién es Edom en el final. Y otra vez he traído esto antes también, pero tenemos que entenderlo. Este es 2 Azrayahu, Esdras 6 y 9. Porque Esaú es el fin de esta era y Jacob es el comienzo de la era que sigue. Tenemos que entender esto en estos tiempos finales. ¿Quién es que está en cargo y quién es que va a estar otra vez haciendo la cabeza como fue desde el principio? Tenemos que entender esto. Pero vamos a seguir en adelante aquí con esta tierra porque vamos a ver. Entonces, otra vez, versículo 8. Cush fue el padre de Nimrod que llegó a ser poderoso en la tierra. Tenemos que entender esto en tierra. Esto fue algo físico. Él fue un poderoso cazador delante de Yahuwah. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahuwah, el comienzo de su reino fue Babal, Arak, Acab y Calna, en la tierra de Sinar, Tenemos que entender esto. Y ahora vamos a entrar a esta palabra, a Babal, porque nosotros no entendemos esto, pero he traído esto también. Y esta es la H894, Babal en el Abri. Tenemos que entender esto. Y 257 veces aparece aquí a Babilón. Aparece también como Babilonia o Babal 2 veces. Tenemos que entender esto. Y ahora vamos a ver esto otra vez. Esta es la traducción de esto aquí. Babal o Babilonia, confusión, eso es lo que es. Babal o Babilonia es el sitio antiguo y la capital de Babilonia, situada a orillas de la Éufrates. Tenemos que entender que esto fue un reino físico. Está todavía hasta el día de hoy. Esto está en Irak, en el sur de Irak. Tenemos que entender esto. Esto fue algo físico. Tenemos que entender esto ya. Y ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos aquí, porque enseñan a dónde sale esta palabra, o sale este nombre. En la tierra de Sinar, ¿ok? Este es Barashit 10:10. Esto fue la tierra.
Él los esparció sobre la faz de toda la tierra. Tenemos que entender esto. Este Babal o Babilonia fue algo físico. Nunca ha sido otra cosa. Fue siempre, sí, fue físico. De lejanas tierras han venido de Babilonia. Tenemos que entender esto ya, a esta etapa. No sé por qué que nosotros estamos pensando en esta cosa del espiritual. Yo entiendo, porque yo sé que estas son las maldiciones, pero todavía no entiendo con la gente que nos dicen que están en la verdad, que dicen que lo que ellos le llaman la verdad, que entienden esto y todavía están llamando a Babilonia como si fuera algo en el espiritual, cuando eso nunca apareció así, nunca dijo Babilonia el espiritual, nunca ha sido así. Vamos ahora a Baruch 1 y 9, vamos a ver si hay otro ejemplo de esto, vamos a ver. Después de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, un rey está en cargo de una tierra, tenemos que entender esto no es un rey de algo espiritual. Se llevó de Jerusalén a Jeconiah, a los príncipes, a los presos, a los valientes y al pueblo de la tierra, y los llevó a Babilonia, los llevó a ellos, a esta tierra. Tenemos que entender esto. Esto fue algo físico. Ahora vamos a ver en Yasharyahu esto. Primer Yasharyahu, y vamos a brincar un poco aquí, como ustedes ven. Aquí tienen las citas. Este es el primer Yasharyahu 1 y 40. Y sirvió contra Nebuchadnezzar, rey de Babilonia. Lo ató con una cadena de bronce y lo llevó a Babilonia, lo llevó a un sitio, a esta tierra. 45, versículo 45. Así que después de un año, Nebuchadnezzar envió y lo llevó a Babilonia con sus utensilios Kadash de Yahuwah. Ellos se robaron hasta las cosas Kadash de Yahuwah. Esto es algo que el Padre viene a recoger otra vez, porque se han robado todo lo de Él también. Tenemos que entender esto. Y todos los utensilios Kadash de Yahuwah, grandes y pequeños, y los cofres del tesoro de Yahuwah y de las provisiones reales, los tomaron y los llevaron a Babilonia, otra vez una tierra física. 56. Y destruyó por completo todas sus cosas magníficas. A los supervivientes los llevó a Babilonia a espada, por espada los llevó a esta tierra. Tenemos que entender esto. Primera Yasharyahu 2 y 15. Y Sasbazar los llevó de Babilonia a Jerusalén con los desterrados que regresaban. Tenemos que entender ya este punto. Esto es muy, muy claro, pero yo sé que tenemos gente que están ahora despertando a esta verdad y tenemos que entender esto. Este es Primera Yasharyahu 4, 44, y voy a brincar un poco también aquí. Y para devolver todos los utensilios que habían sido tomados de Jerusalén, que Ciro apartó cuando comenzó a destruir a Babilonia, y juró enviarlos allá. Tenemos que ver esto ya. Y que todos los que vivieron, en el versículo 53, y que todos los que vinieron de Babilonia para edificar la ciudad fueran libres. Tenemos que entenderlo. Esto es muy claro, nada espiritual en esto. Versículo 57. Y hizo volver de Babilonia todos los vasos que Ciro había apartado, todo lo que Ciro había mandado hacer, también lo mandó hacer y enviarlo a Jerusalén. Tenemos que ya, esto es muy, muy claro. Yo no sé cómo más decirlo, porque esto es algo que es increíble, como nosotros todavía estamos pensando en las cosas espirituales. Pero cuando este es primer Yasharyahu 6 y 15 a 16. Pero cuando nuestros padres transgredieron contra Yahuwah de Yasharó, que está en Shamaim, ahí es que está el Padre en Shamaim, en los cielos de los cielos, tenemos que entender esto, y lo enojaron, Él los entregó en manos de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, rey de los caldeos. Este es un rey de una tierra, y derribaron la casa y la quemaron, y llevaron cautivo al pueblo a Babilonia. Tenemos que ver esto ya. El versículo 18 en el mismo capítulo. Y los vasos Kadash de oro y de plata que Nebuchadnezzar había sacado de la casa en Jerusalén y guardados en su propio templo. Estos el rey de Ciro los volvió a sacar del templo en Babilonia y fueron entregados a Zorobabel,
y a Sesbazar, el gobernador. Tenemos que ver esto, que esto fue lo que el enemigo ha hecho. Esto es lo que ha hecho Edom también. Se ha robado todo lo del padre, y esto va otra vez al padre a recompensar esto otra vez. Esto va a ser otra vez, va a venir para el padre otra vez. Tenemos que entender esto, pero esto es prueba de que Babilonia no es algo que es espiritual, es una tierra física. Y ahora tenemos que entender a dónde es que estamos en el día de hoy. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo es que nosotros no entendemos esto. Y todavía, porque todavía tenemos más palabra en esto, como esto fue algo físico. Ahora vamos a ver en Yeshayahu 39:3. Entonces el profeta Yeshayahu vino a Hezekiah y le preguntó: ¿qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Hezekiah les respondió: han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. Esto es lo que la palabra nos enseña. Nada es espiritual en esto. Este es Yahzakal 12:13. Extenderé mi red sobre él y quedará preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Esto es lo que la palabra nos está enseñando. Es una tierra física, no es nada espiritual con esto. Y ahora tenemos que entender, cuando entendemos ya quién es Edom al final, tenemos que entender ahora a dónde que está Babilonia, la hija de Babilonia. Y ahora vamos a leer el Salmos 1:37. Y esto fue cuando la gente de Yazaró fueron llevados cautivos a Babilonia y en las otras tierras que nosotros nos han esparcido por el mundo. Tenemos que entender que estas son las maldiciones que tenemos encima por nuestra desobediencia, las mismas desobediencia que tenemos en el día de hoy. Pero vamos a ver. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Así fue que vinieron como esclavos. Tenemos que entender que quién fue que lo trajo. Fue Edom que lo trajo a estas tierras. Tenemos que entender esto. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Esto es algo que tenemos que entender para el próximo mensaje. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cántenos algunos de los cánticos de Sión. Entonces ellos le están pidiendo que canten uno de esos cánticos de allá. ¿Cómo cantaremos la canción de Yahuwah en tierra extraña? Esto es lo que la palabra nos enseña. La tierra de Babilonia, de América, de donde sea que nosotros estemos ahora, alejados de las fronteras del Padre, son tierras extrañas. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. ¿Cómo es que nosotros no entendemos? Recuerda, oh Yahuwah, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrásenla hasta sus cimientos, oh hija de Babilonia, la devastada. Bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Esto fue lo que Edom hizo con la gente cuando lo llevaron a cautividad. Tenemos que entender esto. Ha matado más de lo que debe de ser matado. Y esto es algo increíble, como nosotros no entendemos la palabra de Hanuk, como nos dice eso, que él ha hecho más de lo que el Padre, del castigo que el Padre le dio. Tenemos que entender esto, y esto es lo que viene a pagarle el Padre otra vez por encima. Él va a destruir esta tierra y va a ser desolada, un sitio de demonios. Es que lo que le dicen en ese famoso libro de Apocalipsis que todo el mundo lee, pero no entendemos. Un sitio de demonios que dice en Apocalipsis 18:2. Ahí es que va a ser otra vez, Babilonia va a ser destruida. Y esto debe de ser entendido por nuestra gente, porque todavía están en América, en Babilonia, y no entienden que esta tierra va a ser totalmente destruida por el Padre, y no importa quién está guardando la Torah o no.
Tenemos que entender esto. Esto también viene para el resto del mundo y tenemos que entrar a las fronteras del Padre. Este es el mensaje. Babilonia es una tierra física y siempre ha sido así. Shalom.